Bueno, entramos en el segmento 5 de la clase avanzada. Vamos a aprender una aventura emocionante. Primero, quisiera compartir con ustedes, repetir con ustedes lo que es importantísimo, una cosa que debería haber sido destacada mucho en sus mentes, que la experiencia es normativa. No es normativa. La experiencia no es normativa. Somos condicionados por la palabra y no controlados por las experiencias, por la experiencia. Ahora bien, meditación. Para tratar un momento del tema de la meditación, porque pasen conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Esta gran revelación cimera que vimos antes. Estaremos varias veces en Efesios por la grandeza que es y que encierra. Efesios capítulo 6. Aquí tenemos una referencia a lo que nosotros hemos de estar haciendo, que es velando, perseverando, y vamos a ver esa escritura pronto. Pero primero quiero hablar de la meditación y lo que no es, porque la verdad y la meditación pueden estar en polos opuestos. El mundo practica la meditación muchas veces de una manera muy errónea, muy apartada de la verdad. La palabra habla de meditación, pero en la palabra de meditación vemos que la meditación consiste en hacer que la mente piense los pensamientos de la palabra. Lo que es la meditación es repetirse a uno mismo la palabra, meditarla. En el mundo muchas veces la meditación se entiende como un estado de estar muy abierto a cualquier cosa, cualquier influencia que se nos presente. Es lo que el mundo muchas veces entiende por la palabra la meditación. Por la palabra meditación entienden un estado adormecido, un estado mental adormido, no alerta, no listo y dispuesto para cualquier cosa, para ver esa cosa a la luz de la palabra, sino aceptando, admitiendo cualquier cosa que se presente. Eso no es la palabra, eso no es lo que Dios quiere, porque nosotros tenemos control de nuestros pensamientos y las cosas que entren en nuestra mente, esas cosas van a entrar porque nosotros las habremos admitido, no solo porque estas cosas hayan querido entrar, sino porque nosotros habremos querido que entren. ¿Entienden? Nosotros somos los dueños de nuestras propias mentes. Nunca nos abrimos a cualquier influencia que se presente. Nunca. Porque somos dueños de nuestras mentes, estamos en control de nuestras mentes. Somos dueños. La meditación practicada de acuerdo con la palabra, con una conciencia aguda, conciencia espiritual aguda, la meditación puede intensificar la percepción de las verdades más altas. La meditación bíblica, la meditación practicada de acuerdo con la palabra, con una vigilancia, con un estado mental muy alerta, con una disciplina mental. Ese tipo de meditación puede intensificar la percepción de las verdades más altas, o practicada al estilo del mundo, puede adormecer la búsqueda espiritual hasta llevarla a un estado hipnótico que expone al alma incauta e indefensa a espíritus corruptos y diabólicos. Repito, la meditación puede intensificar la percepción de las verdades más altas o puede adormecer la búsqueda espiritual hasta llevarla a un estado hipnótico que expone al alma incauta e indefensa a espíritus corruptos y diabólicos. Efesios 6:18. El Padre nos dice, el Padre Santo Celestial nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Estamos hablando de hablar en lenguas. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos como una guía del Padre, como una palabra dirigida directamente a nosotros. El Padre quiere que nosotros estemos orando por todos los santos todo el tiempo. Pero quiero compartir con ustedes más precisión en cuanto a las palabras aquí de este versículo 18. En primer lugar, esto de en el Espíritu, esa frase en el Espíritu,
Bueno, la referencia, claro, es al hablar en lenguas, pero es más que hablar en lenguas, se refiere a estar en comunión con el Padre y de operar el Espíritu. Primariamente se refiere a las manifestaciones del Espíritu. Digo, a la manifestación de hablar lenguas, pero tiene una aplicación más amplia también, que es a todas las manifestaciones del Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, la preposición correcta aquí sería, o es, por el Espíritu. No es que sea incorrecta la palabra en aquí, sino que para que ustedes comprendan un poco más profundamente, más precisamente, es por el Espíritu. En el Espíritu aquí es en el sentido de por el Espíritu. La preposición allí debería ser por, para una comprensión aún más acabada y completa. No es que la palabra en sea incorrecta, sino que por nos da una idea un poco más aguda. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por o en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra por, en la frase por todos los santos, es en cuanto a. Velando en ello, con toda perseverancia y súplica en cuanto a todos los santos. Pero para que entiendan mejor esto, les quiero compartir con ustedes lo que es velando. Esto de velando significa estando alerta, preparado. La palabra velando aquí significa estando alerta, preparado. Y es importante notar que esto de estar alerta, de estar preparado, sigue eso de orar con toda oración y súplica. En otras palabras, si nosotros por medio del Espíritu, manifestando el Espíritu, si nosotros entonces por medio del Espíritu oramos en todo el tiempo, con toda oración y súplica, entonces vamos a estar alerta y preparado con respecto a todos los santos. Con respecto o en cuanto a todos los santos. Es la idea aquí. En este andar espiritual al cual Dios nos ha llamado, nos toca entonces orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, por medio del Espíritu. ¿Cómo se hace? Por medio de las manifestaciones entonces, por medio del Espíritu. Y velando, eso es, estando alerta y preparado en ello, con toda perseverancia y súplica en cuanto a todos los santos. En otras palabras, tenemos una responsabilidad de estar alertas y preparados por todos los santos en cuanto a todos los santos, siempre, en todo tiempo, listos para ayudarlos, porque estamos orando en lenguas por ellos y estamos operando las manifestaciones en cuanto a ellos. Es una parte de la grandeza de ese versículo. Aprender es una aventura emocionante. La aventura emocionante más grandiosa que conozco es el aprendizaje de la integridad y la exactitud de la palabra. Nosotros hemos emprendido la aventura más emocionante que hay. La aventura emocionante de aprender la integridad y la exactitud de la palabra. En la clase fundamental sobre poder para la vida abundante, aprendemos una de las verdades más grandes de todos los tiempos, que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Ningún hombre puede conocer la palabra de Dios, ningún hombre puede conocer la voluntad de Dios sin conocer antes la palabra de Dios. Y la palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. No es cuestión de conjeturas, no es cuestión de adivinar, es cuestión de leer y entender y entonces de saber lo que es la voluntad del Padre. Porque la palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, a quién lo dice y cuándo lo dice. El hablar en lenguas es la manifestación externa en el mundo de los sentidos de la realidad y presencia interna
del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos en lenguas, nosotros estamos entonces viendo la manifestación de la realidad y presencia interna del poder del Espíritu Santo. Aprendemos en la clase fundamental entonces estas dos grandes cosas, que la palabra quiere decir lo que dice lo que quiere decir, siendo la voluntad del Padre, de Dios, y aprendemos a hablar en lenguas, que nos ayuda en el crecimiento espiritual, para edificarnos espiritualmente, para poder llegar entonces más adelante a la clase intermedia, y a esta clase avanzada, a las otras manifestaciones. Pero esto, lo que aprendemos en la clase fundamental, que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, y que quiere decir lo que dice, y dice lo que quiere decir, es algo fundamentalísimo. Saben que en el mundo no hay una última autoridad. En el mundo piensan, bueno, este caballero piensa esto, este otro caballero piensa otra cosa, ese señor por allí, ese doctor tiene otra teoría, ese catedrático por allí tiene todavía otras ideas, este profesor tiene otra filosofía muy bella, muy bonita, y así tienen cualquier cantidad de opiniones y teorías diferentes. Nosotros aprendemos en la clase fundamental que la palabra es la última autoridad. Hay, sí, una autoridad última y es la palabra de Dios. En cuanto a hablar en lenguas, es fundamental también. No solo es fundamental saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios, y que quiere decir lo que dice lo que quiere decir, es la última autoridad, sino también entonces nos toca aplicar lo que dice en 1 Corintios 14:5, que dice, deseo que todos ustedes hablen en lenguas. Quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, no expresa la idea debidamente. Estuve viendo antes en otra traducción de Dios llega al hombre, dice algo en el sentido de que quisiera que todos vosotros tuvieses la capacidad de hablar en lenguas. ¿Les parece una traducción correcta? Bueno, espero que no, porque no es. Es una traducción muy equívoca, muy incorrecta. Todos los creyentes tienen la capacidad ¿de qué? De hablar en lenguas, de operar todas las manifestaciones que vamos a ver más adelante gráficamente. No es cuestión de tener la capacidad, es cuestión de usar la capacidad. Y el Pablo dice allí, el apóstol Pablo dice por revelación en 1 Corintios 14:5, deseo que todos ustedes hablen en lenguas, y aún más que profeticen. Pero deseo que todos ustedes hablen en lenguas. No es cuestión de quisiera que ustedes consideraran la posibilidad de un día hablar en lenguas, o ojalá ustedes pudiesen hablar en lenguas como yo. No es, ustedes saben que tienen capacidad, hablen en lenguas. Pero aún más, en una reunión en la iglesia, profeticen. Así que la voluntad del Padre es que hablemos en lenguas. Bueno, ¿por qué? Bueno, primero que nada tengo que decir que Dios sabe. Yo no sé todas las razones, pero yo sé que Él lo quiere. Pero sí sé algunas razones, ustedes también, siendo graduados de la clase fundamental. Y una cosa es que nos edifica espiritualmente. Es un diálogo entre Dios y nosotros, es una conversación dinámica entre nuestro Padre espiritual y nosotros, y nos edifica espiritualmente, nos hace crecer espiritualmente adentro. El hombre interior se acrecenta para que nosotros podamos llegar a las otras manifestaciones. Y a menos que hablemos mucho en lenguas, nunca operaremos bien las otras manifestaciones, nunca las operaremos eficiente ni efectivamente, nunca. Como digo en la clase fundamental, cuanto más hables en lenguas en nuestra vida aquí en la tierra, tanto más dinámica nuestra vida. Cuanto más hablemos en lenguas en nuestra vida personal, tanto más dinámica será nuestra vida aquí en la tierra. Y si no hablamos en lenguas con una ciencia, con un dinamismo, con una confianza, entonces nunca operaremos muy bien, eficiente y efectivamente las otras manifestaciones. En la clase intermedia llegamos a otras dos manifestaciones, la de interpretación de lenguas y de profecía. Aprendemos cómo operar la palabra de Dios en relación a las manifestaciones de adoración. Juan, capítulo 4, por favor.
Juan 4. En la clase intermedia aprendemos principios de liderazgo. Nos movemos de la posición de estar dando a nosotros mismos todo el tiempo. Llegamos al punto de dar a otro. Juan 4, 24. Dice aquí, Dios es espíritu. 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, si vamos a adorar a Dios, tenemos que hacerlo en espíritu. Es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es para tu crecimiento espiritual. Es la manifestación de adoración. Ahora, lenguas con interpretación es para el crecimiento en la mente renovada del cuerpo de creyentes. Es la manifestación en adoración. Eso aprendemos en la clase intermedia. Cuando interpretamos, cuando profetizamos, estamos ayudando, estamos sirviendo con esas manifestaciones a edificar a los otros creyentes en su mente. Cuando hablamos en lenguas solamente, estamos edificándolos a nosotros mismos en el espíritu. Pero al hablar en lenguas e interpretar, o al profetizar, edificamos cuerpo de creyentes presentes, como lo decimos nuevamente. Como siempre hacemos en nuestras reuniones, donde la gente está instruida. Siempre lo hacemos. Y esto, cuando hablamos en lenguas e interpretamos, o cuando profetizamos, eso es la manifestación del Espíritu en adoración. Porque la manifestación de adoración es hablar en lenguas. Pero cuando interpretamos o profetizamos, no es adoración del Padre. Es edificar a los otros creyentes y se puede denominar una manifestación en adoración. Muy bien. Los dos tipos entonces de adoración son las manifestaciones, son la única manifestación que es de adoración, y lenguas con interpretación y profecía son las manifestaciones en adoración. En adoración. Tengo aquí una copia del libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy. ¿Cuántos han leído este libro? Muy bien, no veo que el brazo de nadie en la mesa, así que los dos brazos por lo menos, así que todos han leído, ¿verdad? Fantástico. ¿Cuántos han estudiado este libro? Algunos están un poco más tímidos ahora. Bueno, todos deberíamos estudiarlo, no solo leerlo, sino estudiarlo. De hecho, deberíamos llegar a dominar este libro, realmente saberlo muy bien, profundizarlo, porque de verdad la clave a lo que nosotros estamos ofreciendo hoy en nuestro ministerio, ustedes y yo hemos sido llamados a este ministerio, es por el Espíritu Santo. Es esta cuestión de recibir el Espíritu Santo hoy. No son los grandes conocimientos del Antiguo Testamento, no son los 4 crucificados con Cristo, o el día que Jesucristo murió. De verdad, tampoco es que Jesucristo no es Dios, aunque eso es muy importante. Lo realmente importante es lo que está en este libro, lo que ustedes están aprendiendo aquí en esta clase, la manifestación del Espíritu Santo. Claro que es la división correcta de la palabra escrita que nos lleva a poder hacer las cosas que podemos hacer por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero este libro es un gran estudio en esa división correcta de la palabra en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, que es importantísimo. Quisiera que ustedes estuvieran leyendo y releyendo este libro, o puedo quizás decir, deseo que ustedes estén leyendo y releyendo este libro durante la clase, estudiándolo mucho, para que puedan realmente profundizar el tema y llegar a ser peritos en el campo del Espíritu Santo. ¿Cuántos trajeron su libro aquí a la clase? Muy bien, entonces pueden estudiarlo aquí. Miren, si tú no edificas al cuerpo, si nosotros no edificamos al cuerpo, si no hablamos en lenguas con interpretación, si no profetizamos, nunca andaremos con una abundancia de las manifestaciones de revelación. ¿Ven? Tenemos que hablar en lenguas bien y mucho para poder interpretar mucho, interpretar lenguas bien y profetizar bien. Y si vamos a recibir revelación bien, entonces tenemos que estar interpretando y profetizando mucho.
La base de todo es hablar en lenguas. Luego interpretar y profetizar. Luego llegamos a las manifestaciones de revelación. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Tenemos que dominar lo fundamental. Primero lo fundamental, luego lo que se edifica sobre ese fundamento. Y no sé cómo estamos prosperando recientemente en cuanto a la clase intermedia aquí en Venezuela. Yo creo que hemos mejorado mucho este año. Pero yo creo que seguimos siendo engañados por el adversario en este punto, que la gente llega a la clase fundamental y están muy emocionados en cuanto a la clase fundamental y se emocionan con esto, quieren que otros tomen la clase también y quieren tomar la clase avanzada. Pero la clase intermedia muchas veces, para esa clase no tienen tanto interés, no tienen tanto entusiasmo, es solo como algo que toman porque tienen que tomarlo 2 veces para tomar la clase avanzada, pero esa actitud no es correcta. La clase intermedia es una clase muy importante, sigue teniendo una importancia muy grande y única, porque en la clase intermedia aprendemos a manifestar lenguas con interpretación y profecía, y sin eso, sin hacerlo realmente bien, sin poder hacerlo realmente bien, nosotros no vamos a poder operar las otras 6 manifestaciones. No lo podremos hacer. Y eso tenemos que aprender mucho. Tenemos que llegar a dominar lo fundamental. Voy a compartir con ustedes 3 cosas que tienen que hacer para realmente llegar a ser muy diestros en operar las manifestaciones de revelación y de impartir fe, milagros y sanidades. Primero, eso no es nada nuevo, pero sigue siendo muy importante. Habla en lenguas en tu vida privada mucho. Habla mucho en lenguas en tu vida privada. Es número 1. Una gran clave. No lo olviden. 2. Habla en lenguas con interpretación en las reuniones de creyentes. Habla en lenguas con interpretación en las reuniones de creyentes. Cuando se lo pida, cuando se lo pida a ustedes, o si ustedes están dirigiendo la reunión ustedes mismos, entonces ustedes pueden, con Dios, tomar la decisión de hablar en lenguas e interpretar ustedes mismos, pero háganlo. Y 3, profetiza en las reuniones de creyentes. En otras palabras, habla en lenguas, interpreta lenguas y profetiza. Son las 3 cosas que ustedes deberían estar haciendo para realmente hacer bien, para prosperar, para poder operar excelentemente las otras manifestaciones. Muy fácil, pero imprescindible, importantísimo hacerlo. El creyente que quiera operar las otras manifestaciones, las manifestaciones de revelación y de impartir, no puede permitirse el lujo de estar tímido en cuanto a las manifestaciones de interpretar lenguas y profetizar. No, tiene que estar listo todo el tiempo para interpretar lenguas y para profetizar. Siempre. Listo, dispuesto, con ganas de hacerlo. Porque es magnífico. Es tu oportunidad. Tú te ofreces la posibilidad de bendecir de una manera única a tus hermanos y hermanas en el cuerpo de creyentes. Es magnífico. Ahora bien, el cartel 13, por favor. Las manifestaciones del Espíritu. Grupo 1, hablar en lenguas. Y interpretar lenguas y profetizar. Grupo 2 es la manifestación de la palabra de ciencia, luego palabra de sabiduría, luego discernimiento de espíritus. No pueden ver la S, pero es discernimiento de espíritus. No es discernimiento de espíritu, de espíritus. Y grupo 3, fe o creencia, milagros y sanidades. Son los 3 grupos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y nosotros, claro, aprendemos sobre estas manifestaciones incluso en la clase fundamental y mucho en la clase intermedia. Pero sigue siendo de gran importancia aquí, y voy a hablar particularmente con ustedes ahora de interpretación de lenguas y profecía. Muchas veces la gente da su interpretación de lenguas y va demasiado lejos. Abren lenguas e interpretan, pero cuando llegan a lo que debería ser el final de su interpretación, ¿qué hacen? Alargan lo que consideran la interpretación y empiezan a hacer ¿qué?
a profetizar, porque Dios ha cubierto la situación de tal manera que cuando interpretamos más de debido, cuando hablamos más de debido en nuestra supuesta interpretación, entonces entramos en la profecía y reiteramos lo que antes dijimos en la interpretación. Pero tenemos que hablar en lenguas con interpretación, tenemos que hacerlo con confianza. Ahora bien, la manifestación de profecía, tu operación de la capacidad dada por Dios, por medio de la cual tú puedes, en una reunión de creyentes, traer un mensaje directamente proveniente de Dios o en su nombre, en el idioma de la gente presente. Todo comienza con el individuo. Tú renaces, tú hablas en lenguas para edificar tu espíritu, entonces tú edificas al cuerpo con lenguas, con interpretación y profecía. La profecía es para ser usada cuando la gente está completamente instruida. Las lenguas con interpretación edifican al nuevo creyente. Ahora bien, las manifestaciones de revelación son los ojos y los oídos de la iglesia. Pero antes de hablar de las manifestaciones de revelación, porque quiero hablar de eso, yo sé que todos ustedes tienen mucho interés en el cómo de las manifestaciones de revelación, quiero destacar algo para ustedes. Y tiene que ver con la clase intermedia y todas las manifestaciones, y es la importancia de reconocer que lenguas es la base de todo, luego interpretación de lenguas, luego profecía, luego siguen las manifestaciones de revelación y luego siguen las manifestaciones de impartir. Fe, milagros y dones de sanidades. Es el sistema, es la estructura. ¿Podemos ver 13 de nuevo, por favor? El número 13 es que la base, el fundamento de todo, hablar en lenguas, luego interpretar lenguas, luego profetizar. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Está, pueden leer. Exactamente. Ahora bien, ¿cuál es más importante? Todas son muy importantes, pero la base de todo, en ese sentido más importante es hablar en lenguas. Lo que es la base. Sanidades, esto es lo que realmente a mí me interesa, eso de hablar en lenguas no me importa mucho. Yo quiero aprender sobre sanidades, por eso que estoy en la clase avanzada. Y bueno, en lenguas es lo menos importante. Es lo que piensan muchas personas. Quizás ese pensamiento a nosotros nos viene a la mente de vez en cuando, que qué es esto de hablar en lenguas, no es mucho. Lo que realmente es emocionante es sanar a las personas, milagros, claro, todo el mundo se interesa muchísimo en milagros. Y esto de creencia, bueno, la mayor parte de la gente no sabe lo que es la creencia, pero les interesan las manifestaciones de impartir. Y revelación, eso también es muy importante. Eso es emocionante. Caramba, recibir revelación de Dios, eso me llama mucho la atención, eso quiero. Pero, profecía, interpretación de lenguas no es gran cosa. Para ellos, la gran cosa es sanidades, milagros, creencia. Y discernimiento de espíritus, también les gusta. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Pero luego llegamos al grupo 1. Bueno, profecía, interpretación de lenguas, hablar en lenguas. Es un orden que decreciente de interés. Pero ¿saben lo que es para Dios? Para Él la cosa más importante, es la base de todo, pero también en sí misma la cosa más importante es hablar en lenguas, luego interpretar, luego profetizar, luego palabra de ciencia, luego palabra de sabiduría, luego discernimiento de espíritus, luego creencia, luego milagros y por fin sanidades. Eso es para Dios, es su orden de cosas. Es todo al revés de lo que la mayor parte de nosotros creemos y pensamos, porque estamos pensando carnalmente en lugar de espiritualmente. Porque todas las manifestaciones en sí mismas no son gran cosa. La gran cosa es el don del Espíritu Santo que nos permite operar esas manifestaciones.
Y la manifestación primordial y básica de ese don es ¿qué? Las lenguas. Y eso es lo que nos da esa comunicación magnífica y recíproca con Dios y lleva a todas las otras manifestaciones. Así que nosotros podemos decir y saber que la manifestación más importante para Dios es ¿qué? ¿Qué? Eso, muy bien, gracias. Hablar en lenguas, muy importante, lo más importante. Muy bien, de todas maneras, tienen su importancia las manifestaciones de revelación. Y en esta clase vamos a aprender más sobre cómo recibir las manifestaciones de revelación, cómo recibirlas para llegar al conocimiento de la causa de la situación, oportunidad o problema. Llegamos a conocer la causa del problema, de la oportunidad o la situación. Y vamos a aprender cómo recibir estas manifestaciones para hacerlo con creencia. Porque una vez que conocemos la causa de la situación, entonces utilizamos las manifestaciones de poder después de conocer la causa. Las manifestaciones de poder o de impartir, fe o creencia, milagros y sanidades, siempre siguen las manifestaciones de una manifestación. Siempre siguen las manifestaciones de revelación, siempre. Una vez que conocemos la causa de la situación y la conocemos espiritualmente por medio de revelación de Dios, entonces utilizamos las manifestaciones de poder, las manifestaciones de acción en concordancia con la revelación que hayamos recibido. Esto es lo que trae liberación a la gente de Dios, y no hay lugar para adivinanzas. Cuando llegamos a las manifestaciones de impartir, como dice en su breviario, entonces llegamos a la solución. Las manifestaciones de revelación son los oídos, los ojos y oídos de la iglesia, para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Las manifestaciones de poder resuelven la causa del problema, de oportunidad o de situación. Llegamos a la solución de Dios en el mundo natural. Es una solución dada por Dios, es una solución sobrenatural, pero es su solución para el mundo natural, en el mundo natural. Llegamos al cómo de solucionar el problema de la mejor forma, cómo andar por el Espíritu. Ahora, necesitamos saber si la revelación que nosotros recibimos, si es genuina o falsificada. Tenemos que adentrarnos en la palabra para conocer la diferencia, porque puede que algo se nos ocurra que no sea correcto. Puede que algo acontezca que tengamos que juzgar, y lo juzgamos a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Para conocer la diferencia entre las cosas falsas y las cosas de Dios, tenemos que adentrarnos en la palabra. Todo se comprueba a base de la palabra de Dios. Y a veces lo falsificado es tan cercano a lo auténtico que, como dije antes, lo que se requiere es que seamos expertos para saber la diferencia. Tenemos que ser expertos. Ustedes en la clase avanzada tienen que llegar al punto de ser expertos en el campo del Espíritu Santo. Por esto estudien ustedes y reestudien. Mediten sobre el libro del Espíritu Santo para que puedan llegar a ser verdaderos expertos, para que puedan saber la diferencia entre lo falso y lo auténtico. Es como el ejemplo que usamos tantas veces cualquier ejemplo que ustedes pudieran imaginar. Si yo quiero engañarle a alguien con algo falsificado, yo no voy a hacer la cosa falsificada muy diferente de la cosa real. Yo voy a hacer lo mejor que yo puedo para que la cosa falsificada se acerque y que parezca mucho a la cosa que estoy falsificando, ¿no es cierto? Claro que sí. Satanás hace lo mismo. Sus manifestaciones, sus milagros y señales y prodigios, la revelación que él da, muchas veces es indistinguible de lo auténtico y de lo correcto, a no ser que uno esté arraigado y cimentado en la palabra de Dios y el amor de Cristo. Así que tenemos que ser expertos.
para saber la diferencia. Y necesitamos estas manifestaciones de revelación y de poder. Hablando ahora de las manifestaciones de revelación, sin estas manifestaciones que son anteriores a las manifestaciones de poder, sin estas manifestaciones nosotros andamos por la vida ciegos y sordos. Son los ojos y los oídos de la iglesia. Espiritualmente nos hacen muchísima falta. Hay una canción que se canta en que hablamos del gran poder del diablo en el mundo. Y a algunos creyentes no les gusta cantar sobre cómo el diablo tiene tanto poder en el mundo, que en la tierra no hay igual a Satanás. Bueno, es la verdad. No hay ningún hombre natural que pueda defenderse contra las artimañas del adversario. Ninguno. La cosa es que el diablo no pierde mucho tiempo, la mayor parte de ellos, porque ya están bajo su control completo. Él realmente se pone en acción contra el creyente. El creyente. Y el creyente que realmente esté tratando de hacer algo por Dios. Y si ese creyente no está aprovechando el poder que está disponible, entonces él está indefenso contra el poder del diablo. Pero nosotros no estamos indefensos, nosotros hemos tomado toda la armadura, todas las herramientas de la lucha espiritual, y nosotros podemos defendernos, podemos andar con gran poder, no somos indefensos. Pero sí, el diablo tiene gran poder, y si nosotros no luchamos contra él, con todo el poder que nos está disponible de Dios, que es mucho más grande que el poder del diablo, como no. Pero si nosotros no usamos ese poder, que es tanto más grande que el poder que Satanás tiene, si no usamos ese poder superior de Dios, entonces nosotros estamos bajo el poder del diablo. Ustedes necesitan este poder. ¿Saben ustedes por qué la palabra se está moviendo tan dinámicamente en Zaire, en África? Una de las grandes razones, hay varias razones, no hay una sola. Pero una razón que ellos tienen ahí en Zaire, porque quizás no todos ustedes sepan esto, pero en Zaire la palabra está moviéndose como en los Estados Unidos. Hay un movimiento fantástico de la palabra de Dios. Miles de personas cada año toman la clase fundamental. Miles de personas, no centenares, miles, varios miles. Probablemente van a tener más graduados de la clase fundamental este año que los Estados Unidos. Hay competencia, reñida entre los dos. Es que en los Estados Unidos también están creyendo mucho, no puedo garantizar eso, que esto acontezca, pero están allí en proximidad de los Estados Unidos. Eso con mucho menos tiempo en la palabra. Empezaron a mover la palabra como hace 5 años o algo así, en Zaire. Y una de las grandes razones que ellos quieren ir a la palabra es que necesitan poder, porque el diablo tiene tanto poder y lo está manifestando continuamente en África, que mucha de la gente reconoce que, yo necesito un poder superior, así que alguien les habla de poder para el abundante, yo quiero eso. El poder de Dios para protegerme del diablo. Satanás viene para hurtar y matar y destruir. Otra cosa es que hay muy poca gente en Zaire que tenga muchas posesiones. Hay una gran pobreza en Zaire. Satanás no puede hurtarles muchas cosas materiales, pero él sí puede matar y lo hace. Hay muchas muertes por relámpago en África, y es porque hay muchos brujos, muchos que están operando el poder negro del diablo. De esto aprenderemos más adelante. Pero nuestros creyentes aprenden a operar el poder de Dios y están protegidos. En otras palabras, hay un poder disponible y ellos quieren hacer conexión con ese poder. Nosotros también. Por eso estamos aquí. Y para tener éxito en esta vida, para realmente abundar en la manera que Dios quiere, necesitamos estar recibiendo las manifestaciones de revelación. Las necesitamos. No es un lujo. No es una cosa optativa, opcional para nosotros. Es algo que nos hace falta en nuestra vida espiritual. Ahora, si queremos olvidar de las cosas de Dios y no queremos mover la palabra, entonces el diablo nos va a dejar solos mayormente. Pero si realmente queremos movernos por Dios
y hacer grandes cosas con Dios para su gente, entonces Satanás se va a oponer a nosotros. Pero no importa si nosotros nos mantenemos en el Espíritu, en la palabra, no importa, porque el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Pero para poder separar entre la verdad y el error, necesitamos estar operando las manifestaciones y necesitamos conocer la palabra correctamente dividida. No podemos estar limitados a los conocimientos a través de los 5 sentidos. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que tener revelación, porque hay 2 tipos de conocimiento en el mundo: el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. El conocimiento natural está limitado y el conocimiento espiritual está ilimitado. El conocimiento natural se obtiene a través de los 5 sentidos y el conocimiento espiritual a través del Espíritu. El conocimiento natural es por obras, el conocimiento espiritual es por gracia. El conocimiento natural es de poca confianza, el conocimiento espiritual es digno de confianza. El cartel 14, por favor. Allí lo tienen, allí lo ven, los 2 tipos de conocimiento: el natural y el espiritual. Limitado a la izquierda y limitado a la derecha. 5 sentidos solamente, a través de los 5 sentidos, a la izquierda, del espíritu a la derecha. Por las obras, a la izquierda; por la gracia, a la derecha. Y el conocimiento natural es de poca confianza. ¿Han hecho ustedes esta cosa que algunos de nosotros hemos hecho, de estar afuera como el doctor lo hizo una vez en su juventud, y estaba cerca de una vía ferrocarril, una vía ferroviaria, y él estaba contemplando esta vía del ferrocarril? Es un ejemplo de lo limitado, de los limitados que están los conocimientos a través de los 5 sentidos y cómo son de poca confianza. El doctor estaba viendo esta vía de ferrocarril y a lo lejos, a la distancia, él veía que estos rieles aparentemente convergían. ¿Lo han visto ustedes? Aparentemente, a la distancia, si hay un lugar plano donde uno puede ver a la distancia, se ve que aparentemente los rieles convergen. Ya no hay distancia entre los 2 rieles. Aquí, cerca de mí, yo veo una distancia, pero a lo lejos no hay distancia. Aparentemente, según mi vista. Pero luego marcamos el sitio donde los 2 rieles aparentemente convergen, con un árbol o algo así, o alguna otra señal. Vamos a ese sitio y aquí, ¿qué vemos? Que los rieles están separados. Pero según nuestros ojos, no había ninguna discusión, ninguna duda. Convergían los rieles. No había ninguna distancia. ¿Qué pasó? Es que nuestra vista estaba limitada. No podemos ver tan bien a la distancia. Esa distancia llegaba al punto de que era indiscernible para nuestros ojos. Es un ejemplo bastante gráfico de cómo los 5 sentidos, el conocimiento natural puede ser de poca confianza. Claro que una vez que uno aprende algo acerca de la perspectiva y cómo estas cosas, entonces uno puede como compensar por esas deficiencias. Pero uno puede compensar solamente hasta cierto punto. El conocimiento espiritual es siempre digno de confianza, siempre. El problema es, ya que soy un hombre espiritual y recibo revelación, el problema es no que yo no reciba conocimiento espiritual, sino que yo sigo con una mente de viejo hombre, con una mente que no ha sido renovada completamente y que yo no sigo renovando. Así que Dios me da revelación. Y esta revelación viene, allí está en mi espíritu. Dios está hablando a su espíritu que está en mí. Y ahora es mi espíritu. Y la cosa es que la mente del viejo hombre contradice
el conocimiento espiritual. Mi viejo hombre no quiere aceptar el conocimiento espiritual. La revelación está ahí, pero mi viejo hombre rechaza el conocimiento espiritual. Este es el problema que muchas veces tenemos. Ustedes ya han recibido muchas revelaciones, estoy seguro. Todos ustedes. Dios les ha hablado a todos ustedes, sin duda alguna. Porque desde el momento en que ustedes renacieron y cuando empezaron a saber lo que tenían y a hablar en lenguas particularmente mucho, Dios ya les empezó a hablar porque necesitaban saber ciertas cosas. Pero muchas veces ustedes no han reconocido la revelación que Dios les ha dado. Y es un andar. Eso vamos a ver mucho más adelante. Que es cuestión de andar y de madurarnos. Pero todos lo podemos hacer y todos lo haremos. Todos lo estamos haciendo ahora mismo. El problema es aprender la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, Cristo adentro, y de vestirnos de la mente de Cristo. De renovar el entendimiento, de vestirnos de la mente de Cristo. Y comprobamos todo con la palabra. Buscamos siempre el provecho a largo plazo. Todo lo que proviene de Dios, del Dios verdadero, tiene su provecho, tiene un provecho. A veces no es un provecho inmediato, pero tiene que haber provecho a largo plazo. Ahora quiero leer con ustedes del libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy. Voy a leer de la página 178 y la página 179. Y quiero que ustedes estén estudiando este libro, especialmente los capítulos 11, 12 y 13. Capítulos 11, 12 y 13. Ese libro. Y cada capítulo trata de un capítulo de 1 Corintios. 11 es un estudio del capítulo 12 de 1 Corintios. 12 es un estudio del capítulo 13 de Corintios. Y 13 es un estudio del capítulo 14 de 1 Corintios. Pero aquí en el capítulo 11 de este libro, que es un estudio de 1 Corintios 12, quiero leerles sobre el provecho que siempre hay con las manifestaciones. Con Satanás muchas veces no hay provecho. Es solamente un gran show, un gran espectáculo para engañar a la gente, para impresionar a la gente, para despistar a la gente. Con Dios hay siempre un gran provecho. No siempre inmediato, pero siempre a largo plazo, si no inmediatamente. La palabra pero, dice aquí, estoy hablando de 1 Corintios 12, 7, que dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es lo que dice 1 Corintios 12, 7. La palabra pero pone este versículo en contraste, no en correspondencia, sino en contraste con aquello que precede. Aquí en el versículo 7 cambiamos de dones a manifestaciones. Ya no estamos tratando sobre dones, estamos tratando sobre evidencias, cosas manifestadas. Todos los dones de Dios son espirituales y no pueden ser vistos en el mundo de los sentidos hasta ser manifestados. No podemos ver espíritu. La palabra manifestado quiere decir demostrado en el mundo de los sentidos o evidenciado. Es lo que significa la palabra manifestado. Demostrado en el mundo de los sentidos o evidenciado. El privilegio, continúa el libro, de manifestar las 9 operaciones sobrenaturales en la iglesia está determinado por el Espíritu. La razón por la cual la palabra manifestación está en su forma singular, aunque al 9 en número, es la misma razón por la cual la palabra fruto es singular, y aún así hay 9 frutos enumerados en Gálatas 5:22. Es como un racimo de uvas con 9 unidades en él. Así tenemos un don con 9 manifestaciones o evidencias diferentes. La manifestación del Espíritu Santo tiene 9 partes separadas y sin embargo unidas, componiendo el todo. Y el todo es dado a cada hombre para beneficio a sí mismo y para el bien común de la iglesia. Para beneficio a sí mismo y para el bien común de la iglesia. Todo creyente lleno del Espíritu tiene el privilegio y la responsabilidad
de evidenciar o manifestar el Espíritu en la iglesia para beneficio de todos. Noten muy cuidadosamente, y deberían tener sus Biblias abiertas en 1 Corintios 12, 7. Noten muy cuidadosamente que a cada uno le es dada la manifestación. Por lo tanto, todo el que es renacido de Dios y de tal manera está lleno del don del Espíritu Santo, tiene potencialmente las manifestaciones. Recuerden, el don es dado a cada uno, pero ya que el don es espíritu, entra en manifestación solamente cuando el hombre cree y actúa en conformidad. A menos que el que recibe crea en su habilidad de operar esas manifestaciones, ellas nunca serán evidenciadas. Tenemos que creer. El que recibe debe hablar en lenguas, interpretar y operar las otras 7 manifestaciones. Noten luego las últimas 2 palabras. Las 2 últimas palabras. Para provecho. La palabra para, aquí, la palabra para es pros, indicando el punto de vista hacia el final, la palabra pros. También podría ser traducido hacia. Ahora, esto es en páginas 179 y 180 de sus libros. Es el estudio, o el análisis de 1 Corintios 12, 7. Pueden leerlo más adelante. Quiero que lo hagan. Pero yo voy a terminar este párrafo aquí. Esta palabra pros también podría ser traducida hacia. Provecho da el entendimiento añadido de beneficios superiores enteramente. En otras palabras, inmediatamente y a largo plazo. A largo plazo. Una traducción literal, de acuerdo al uso, de este versículo 7 sería: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu hacia provecho para él, a largo plazo, al igual que de inmediato. Y a veces no se ve el provecho inmediato, a veces no se ve, pero siempre hay un provecho, por lo menos a largo plazo. Así que busquen el provecho. Una de las grandes cosas que a nosotros nos permite diferenciar entre lo bueno, lo auténtico y lo falsificado es el provecho. El provecho. Busquen siempre el provecho. ¿Qué nos aprovecha? Saber cosas que ya se saben. Eso es hablar de cosas que ya se saben como si fuera revelación. Esto lo hacen mucho los que practican el poder del otro lado. Alguien se viene a un gran prognosticador, un vidente, una profetisa, algo así, y la profetisa mira en su bola de cristal y dice: que tú estás casado con una mujer bella, que tiene 28 años, ustedes tienen 3 hijos. Y el hombre entonces: ¡caramba! ¿Cómo supiste? ¿Cómo sabías eso? Y estaba muy impresionado. Pero caramba, él ya sabía que estaba casado con esa dama, ¿verdad? Y que tienen 3 hijos. ¿Qué provecho? No hay ningún provecho, ¿ven? O alguien se presenta en una sesión espiritista y dicen: bueno, es que tú tienes gran interés en cosas bíblicas. Tú eres un estudioso de la Biblia. Y estamos muy impresionados. Caramba, ¿cómo podían saber eso? Les digo cómo sabían eso. O alguien les dijo eso. Pero 5 sentidos, o el diablo les está diciendo esto. Porque Dios no juega en esas cosas. Dios siempre hay un provecho con Dios. Dios no nos dice cosas que ya sabemos. Él nos dice cosas que tenemos que saber a través de su Espíritu. Es lo que Dios hace. Así que busquen siempre el provecho. Es una gran clave en saber la diferencia entre lo falso y lo auténtico. Las manifestaciones de revelación entran en operación donde la palabra para. Donde la palabra termina. Donde la revelación que ya nos dada en la palabra termina
allí comienza el conocimiento a través del Espíritu de Dios por revelación. Porque ya lo que podemos saber leyendo la Biblia, Dios espera que nosotros lo aprendamos. Dios cuenta con que nosotros estemos estudiando su palabra y que estemos llegando a conocerla cada vez mejor, y que las cosas que se puedan saber de la Biblia, que las aprendamos de la Biblia. Pero donde termina la revelación de la palabra escrita, allí empieza la revelación que viene a nosotros a través del Espíritu. Es la revelación a través del Espíritu, manifestaciones de palabra de ciencia, de sabiduría y discernimiento de espíritus. Esta información, estas cosas, las aprendemos en situaciones concretas donde la palabra de Dios escrita no habla. Lo que podemos conocer a través de trabajar la palabra, Dios espera que lo conozcamos así. Y las manifestaciones nunca contradicen lo que dice la Biblia, nunca. Nunca la contradicen. Así que empiezan a ver un poco más la grandeza, la importancia de esta palabra escrita, y de estar estudiándola todo el tiempo. Es la base de todo, incluso de hablar en lenguas, porque la Biblia nos enseña sobre hablar en lenguas. Las manifestaciones de revelación nunca contradicen la Biblia y son para una situación singular y específica. Por ejemplo, aprendemos de la palabra de Dios que es la voluntad del Padre sanar. Él quiere que tengamos sanidad, ¿verdad? Que estemos en buena salud. Ahora, esto sabemos como la voluntad general del Padre. Pero tenemos que saber específicamente que Dios quiere, pero no sabemos lo que tiene el reverendo Curtis, qué problema él tiene, o qué tiene María, qué tiene Juana. Eso no sabemos particularmente, sino que lo aprendemos a través de revelación. Dios nos lo dice por revelación. Así que sabemos, para tratar situaciones específicamente, sabemos lo que necesitamos saber por revelación. Ahora bien, otra gran clave en las manifestaciones de revelación es que nunca atesoramos la información. Nunca la atesoramos. Si Dios me dice una cosa, si Dios me dice algo hoy, es para la situación que yo estoy confrontando hoy. Si Él me dice hoy, bueno, deberías comenzar la enseñanza o la reunión cantando la canción número 4. Esa revelación no se encuentra aquí en la Biblia, ¿verdad? No dice aquí, bueno, María, comienza tu reunión en la noche del 22 de junio con el número 4. No dice aquí en ninguna parte en la Biblia escrita. Si Dios quiere que nosotros sepamos eso, Él va a tener que decírnoslo a través de ¿qué? De revelación. Ahora bien, yo comienzo la reunión del 22 de junio con el número 4, ¿verdad? Ahora, tengo otra reunión el 24 de junio. Y se me ocurre, caramba, Dios me dijo que debiera comenzar la reunión con el número 4. Eso tiene que ser una idea muy buena. Yo voy a comenzar la reunión esta noche con el número 4 también. Bueno, puede que resulte bien, puede que no, porque Dios no te está diciendo que comiences esa reunión también con el número 4. Si Él quiere que comiences la segunda reunión con el número 4, Él tendrá que repetir la revelación. Y si ustedes no reciben otra revelación, entonces no lo hagan de nuevo. En otras palabras, no se atesora la revelación. No es que nosotros utilizamos revelación antigua para una experiencia similar. Una gran clave. No utilizamos revelación antigua para una experiencia similar. Ahora bien, nosotros tenemos aquí en la tierra la responsabilidad de representar a Cristo Jesús en la tierra.
tenemos el poder legal de representación. En Juan 14, de nuevo, Juan 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Nosotros hacemos las mismas obras de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no está aquí en la tierra, Él está con el Padre. Y Él espera a que nosotros le representemos aquí en la tierra. Voy a compartir con ustedes algo sobre el poder legal de representación que tenemos. Porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, porque Cristo no está aquí en la carne, sino que está aquí espiritualmente en cada uno de nosotros. Ahora viene el cartel número 15, por favor. Poder legal de representación. Hay ocasiones en que el principal, en este caso el principal es ¿quién? No está disponible para llevar a cabo sus propios asuntos. Y en tal caso, él puede ejecutar un poder general, autorizando a un representante de hecho, creyente, renacido, a veces se llama mandatario. Él puede autorizar a un mandatario, un representante de hecho, en este caso el mandatario es el creyente, renacido. Él puede autorizar a este creyente renacido, el mandatario, como su agente, para que se encargue de sus asuntos y los que... ¿Cuáles son los asuntos de Jesucristo aquí en la tierra? El ministerio de reconciliación y el hacer milagros y señales y maravillas para glorificar a Dios y para bendecir a su gente. Así que, ¿quién está encargado de llevar a cabo estos asuntos? Ustedes y yo. Entonces, ¿quiénes están encargados de efectuar el ministerio de la reconciliación y de hacer milagros, sanidades, maravillas? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos sus representantes de hecho, sus mandatarios. Tenemos el poder legal de representación. Cuando alguien tiene el poder legal de representación, es como si fuera la misma persona. Si tú ejecutas este poder general, algunos de ustedes que están entrenados en las leyes saben esto. Si alguien tiene un documento oficial que le autoriza a hacer algo legalmente para otra persona en su lugar, entonces es como si esa persona lo estuviera haciendo él mismo. Como una persona, por ejemplo, de mucha edad o que sufre un accidente y no puede hacer cosas para sí misma. Hay una persona designada como el que ejecuta sus cosas. Y esa persona tiene todo poder. Hay diferentes poderes legales, pero el poder legal de representación del cual hablamos aquí es el que nosotros tenemos de poder llevar a cabo, de tener todo derecho a llevar a cabo los asuntos de Jesucristo. Todo derecho y responsabilidad. Es por esto que Juan 14:12 dice que las obras que Él hacía, nosotros las haremos también, mayores, porque somos sus representantes legales, ustedes y yo. Qué cosa, ¿no? Qué maravilla, que ustedes y yo hemos sido escogidos para ser los representantes legales de Jesucristo aquí en la tierra. Magnífico. Bueno, 1 Corintios 12. Gracias. Corintios 12. Estoy bendecido de poder compartir esas verdades con ustedes. 1 Corintios 12, versículo 1. Quiero, hermanos, que ignoréis. No. Yo salté una palabra bastante importante. No quiero que ignoréis. En otras palabras, yo quiero que sepáis algo. Yo quiero que sepan algo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos, las cosas espirituales. Ahora bien,
¿Qué es la voluntad del Padre? ¿Cuál es su voluntad? ¿Que nosotros andemos ignorantes de los asuntos espirituales? No, Él quiere que sepamos algo, quiere que estemos enterados, que estemos al tanto de las verdades espirituales. Es por esto que estamos en esta clase, es por esto que leemos este libro, como todos ustedes van a estar haciendo más adelante, leyendo, estudiando la palabra. Y este libro, que es una gran ayuda en estudiar, en entender y comprender mejor esa palabra. No quiero que ignoren acerca de los asuntos espirituales. Un asunto espiritual para nosotros es el asunto de nuestros derechos filiales. Y tienen una base absolutamente legal. Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, solo podía estar en un solo lugar a la vez. Pero hoy día, donde quiera que haya un creyente, allí está Cristo Jesús. Así que hemos mejorado las cosas muchísimo. Jesucristo vuelve y un día eso será fantástico, porque cuando vuelva va a volver a una cantidad grande y magnífica de creyentes llenos de su poder, porque Cristo está representado en cada uno de nosotros. Satanás, dice en 1 Corintios 2:8, ustedes saben que si él y los espíritus malos hubieran conocido lo que yo acabo de recordarles, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Porque Juan 14:12, el que crea en Jesucristo, las mismas obras las hará y aún mayores. Si Satanás hubiera realmente entendido eso cuando Jesucristo dijo, nunca habría crucificado a Jesucristo. Bueno, damas y caballeros, hemos sido llamados a un andar sublimemente alto, grande, magnífico, grandioso. Es cuestión de pararnos firmes, de estar firmes en la palabra que conocemos y de ser contados por Cristo. Si fracasas, si te tropiezas, si caes, ¿qué has de hacer? Levantarte. Levántate, muy fácil. Y nunca aprendes a andar solo leyendo un libro. Nunca aprendes a hacer nada solo leyendo el libro. El libro es importante. Nos da la doctrina, nos da la instrucción fundamental, pero se aprende a hacer algo realmente, ¿qué? Haciéndolo. Sobre conducir un carro, un automóvil, por ejemplo. Uno podría leer una enciclopedia de libros sobre conducir autos, por ejemplo. Aprender todo sobre mecánica, sobre cómo sentarse, cómo posicionar las manos, cómo estar allí en el asiento, cómo usar el espejo, cómo usar el espejo aquí al lado, todo. Pero si nunca se siente en el auto y empieza a conducir, ¿va a saber conducir un auto? No. Todo va a ser conocimientos puramente mentales, intelectuales, secos. Este libro no es un libro de conocimientos secos, puramente intelectuales, académicos. Es un libro de acción. Dios cuenta con que nosotros tomemos acción de acuerdo con su palabra. Y no es difícil hacerlo. Es solo cuestión de creer, porque estamos confrontados continuamente con situaciones en que necesitamos revelación, necesitamos andar con poder. Así que hagan, no tengan temor, háganlo, solo crean que Dios está obrando en ustedes y reciban lo que Dios les está ofreciendo. Leemos, estudiamos la palabra y luego lo practicamos. Nos unimos a la lucha porque es Cristo en nosotros. Ustedes ven ahora por qué la iglesia del primer siglo tuvo poder. Es porque ellos creían. Ellos tuvieron confianza porque hablaban mucho en lenguas. Esto les daba confianza. Y el momento en que tú hablaste en lenguas, tú también sabías que habías pasado de muerte a la vida eterna. Nosotros sabíamos que habíamos estado muertos, pero que en Cristo Jesús éramos criaturas nuevas cuando hablamos en lenguas. Es
una tremenda fuente de poder que tenemos. Una central eléctrica. Poderosísima nosotros. Poder latente. Y tenemos el tremendo privilegio de hablar con Dios, de hablar con Jesucristo a través de su Espíritu, de andar con la gloria de Cristo, de su majestad, y de ser más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros tenemos un andar de poder tremendo, y depende de que nosotros sencillamente apliquemos lo que aprendemos esta clase. Esta clase es para que ustedes apliquen, para que ustedes actúen de acuerdo con lo que aprenden. Más sobre eso, después de nuestro receso, Dios los bendiga.